Ejercicio número 13 dice, en un hospital se debe determinar el turno de 3 enfermeras. Si hay 2 enfermeras disponibles, ¿cuántos turnos es posible establecer? Lo primero que hay que analizar es si se consideran todas las personas disponibles. ¿Se consideran todas las personas? O sea, ¿hay turnos de 12? No. Como no se consideran todos, ahí inmediatamente se descarta la permutación. Entonces, puede ser una permutación, una variación, una combinatoria. La permutación se descarta porque no considera todos los elementos. Entonces me queda entre variación y combinatoria, y la diferencia de ellas es que a la combinatoria no le importa el orden y a la variación sí. Veamos si este ejercicio considera el orden o no. Si yo hago 3 grupos de enfermeras, la enfermera 1, 2 y 3, y los cambio, la enfermera 3, 2, 1, por ejemplo, primer grupo, tengo la enfermera 1, la 2 y la 3. Si las cambio el orden, la enfermera 3, 2, 1, ¿sigue siendo el mismo grupo 1? Sí, porque estoy considerando a las mismas personas. Entonces, al cambiar el orden, no estoy formando grupos distintos. Entonces, no importa el orden. No importa el orden. Y a la variación sí le importa el orden, entonces también la descartamos, y a la combinatoria es la que no le importa el orden. Entonces, este ejercicio estamos hablando de una combinatoria. ¿Cuántos elementos son en total? En total hay 2 elementos que son 2 enfermeras. ¿Y cuántos grupos se van a hacer? Se van a hacer grupos de 3 enfermeras. Y eso es una combinatoria que dice n factorial, que en este caso es 12 factorial, partido por 12 menos 3 factorial por 3 factorial. Ahí sigo la fórmula. Recordar acá que la fórmula de la combinatoria es n sobre r, n factorial partido en n menos r factorial por r factorial. N es la cantidad total y r en los casos que se van a hacer los grupos. Resuelvo esto, me queda como 12 menos 3 es 9 factorial, por 3 factorial es 1, por 2, por 3 lo voy a expandir, entonces arriba me conviene escribirlo como 9 factorial por 10 por 11 por 12. 9 por 10 por 11 por 12 es lo mismo que decir 12 factorial, porque lo estoy reagrupando. ¿Por qué hice esto? Para poder simplificar. Simplifico los 9 factorial con el 9 factorial, y 2 por 3 es 6, y lo voy a simplificar con el 2 y me queda un 2. Entonces me queda 10 por 11 por 2. 10 por 11 es 110, y 110 por 2 es 220. Entonces puedo resolver 220 grupos diferentes con 3 enfermeras en un total de 12. Ejercicio número 14 dice, usando solamente los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números pares de 4 cifras se pueden formar si un mismo dígito se puede repetir más de una vez en el mismo número? O sea, si hay repetición. Primero tenemos que ver si hay una permutación, una variación, una combinatoria. Dice que voy a ocupar solo 4 cifras, entonces va a ir la cifra 1, la cifra 2, la cifra 3 y la cifra 4. La primera pregunta es, ¿considera todos los elementos? O sea, voy a poner el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿todos a la vez los voy a poner acá? No, porque en total son 6 dígitos y solo tengo 4 espacios. No considera todos los elementos, y ahí inmediatamente se descarta la permutación, porque la permutación considera todos los elementos. Me queda una variación o una combinatoria. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Es que a una le importa el orden, a la variación, y a la combinatoria no le importa el orden. Si yo pusiera el número 1, 2, 3 y 4, y después 1, 2, 3 y 4, y después doy vuelta a estas cifras, por ejemplo, cambio el orden, 1, 2, 4 y 3, ¿me forman números diferentes o sigue siendo el mismo número? En este caso es el número 1234 y en este otro caso el número 1243. Son números diferentes, eso quiere decir que si yo cambio el orden me van a formar grupos diferentes, entonces sí importa el orden. Y ahí descarto la combinatoria porque la combinatoria no le importa el orden y me quedo con una variación. El ejercicio me dice que sí hay repetición. Cuando hay repetición, entonces es una variación con repetición. Y resolvemos. Ya descartamos la permutación en la combinatoria, nos vamos a la variación, y lo otro importante nos dice que tiene que ser par. Para que un número sea par, me tengo que fijar solo en el último número,
y ese número tiene que ser un número par. Puede ser el 0, el 2, el 4. Si termina en 5 no es par. Vamos a poner el caso de que terminen en 2. Si termina en 2, ese número se queda fijo porque ya me tiene que terminar en 2 y solo me quedarían 3 espacios de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Entonces sería una variación de 6 dígitos con 1, 2, 3 con solo 3 espacios para poner. La fórmula me dice que es n sobre r, en este caso es 6 sobre 3, que es lo mismo que decir 6 por 6 por 6 y eso es lo mismo que decir 216. Este es el caso solo que termina en 2. Vamos a hacer ahora 1, 2, 3, 4. Si es par, puede terminar en 2, en 4 o en 0. Vamos a hacer el caso que termine en 4. Si termina en 4, también me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variación de 6 sobre 3, porque tengo 3 espacios disponibles y eso es 216. Y el último caso es como si el número terminara en 0. Si termina en 0, no puede partir en 0. Acá se descarta el 0 porque sería un número de 3 cifras y no de 4 cifras. Entonces solo me queda la mitad de cifras para colocar. Si eran 4 cifras, solo me quedan 2. Y en total es una variación de 6 elementos. También puedo colocar 3 elementos porque aquí puedo poner el 1, el 2, el 3. Que es lo mismo que me da 216, pero solo considerando que aquí no puede ir 0 y acá ya fijamos el 0, entonces solo me queda la mitad de elementos, entonces la divido en 2. Y la mitad de 216 es 108. Todas estas son posibilidades distintas, esas más esas más esas. Si las sumo, porque es el caso que termine en 2, que termine en 4, que termine en 0, esa suma le va a dar 6 más 6 más 8. La vamos a realizar acá a un lado. 216, 216 y 108. 6, 6, 12 más 8, 0, 20. 2 más 1, 4 y 5. Me da 540. Entonces son 540 casos diferentes, considerando que puede terminar en par. Ejercicio número 15 dice: ¿de cuántas maneras diferentes se puede escoger un comité por 2 hombres y 3 mujeres de un grupo de 4 hombres y 5 mujeres? 4 hombres y 5 mujeres. Entonces puede ser una permutación, variación o combinatoria. Primero, ¿va a considerar a todos los elementos? Si son 4 hombres, ¿va a considerar a los 4 hombres? No, porque solo considera a 2 hombres, entonces no considera todos los elementos y ahí se descarta la permutación. Me queda una variación o una combinatoria. Tengo que ver si importa el orden. A la variación sí le importa el orden, a la combinatoria no le importa el orden. Si yo escojo a 2 hombres y los cambio de puesto, ¿siguen siendo el mismo grupo? En este caso sí, entonces el orden en que yo los ponga no cambia a un grupo distinto, entonces no importa el orden y se descarta la combinatoria. Y se repiten los elementos, no, porque cada persona es individual, siempre que hablamos de personas no hay una repetición, entonces es una combinatoria sin repetición. Vamos a ver separado el caso de los hombres y separado el caso de las mujeres. Caso de los hombres es una combinatoria. ¿Cuántos hombres hay en total? 4. ¿Y cuántos hombres se van a elegir? Solo 2. Sigo la fórmula, que es 4 factorial por 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Esto es seguir la fórmula de la combinatoria sin repetición. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. 4 menos 2, 2. 2 factorial es 1 por 2 y 2 factorial 1 por 2. Elimino y me queda un 2, 3 por 2, 6. Entonces aquí hay 6 casos posibles en los hombres. Ahora vemos la parte de las mujeres. Combinatoria, ¿cuántas mujeres son en total? 5. ¿Y cuántas voy a considerar? 3 para mi grupo. Sería 5 factorial por 5 menos 3 factorial por 3 factorial.
5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 5 menos 3 es 2. Entonces sería 1 por 2 y 3 factorial 1 por 2 por 3. Voy a eliminar estos 3, se van con estos 3. El 2 se va a ir con el 4 y me queda un 2. Y 2 por 5, 10. Y aquí hay 10 elementos. Y estos elementos se mezclan con cada uno de los grupos distintos. O sea, las 10 grupos de mujeres se pueden mezclar con el primer grupo, con el segundo grupo, con el tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces finalmente es una multiplicación de estas veces por estas veces de hombres. 6 por 10, que son los casos de hombres por los casos de las mujeres, me da un total de 60 casos diferentes y esa es la respuesta.